noches. A continuación seguiremos viendo más ejemplos de MATLAB en estadística y en esta ocasión hablaremos de las distribuciones continuas, entre ellas la distribución normal, que es la función de densidad de la variable aleatoria normal x con media representada por nu y varianza como la desviación al cuadrado. Las propiedades de la curva de la normal es que la moda ocurre donde la curva tiene el máximo, es decir, en x sea igual a la media. La curva es simétrica con respecto al eje vertical. El eje de las abscisas es asíntota horizontal. El área bajo la curva es igual a 1. Para el ejemplo 2.26 nos pide calcular la probabilidad de que x sea menor a 20 con una media de 25 y con una desviación igual a 3. Para esto establecemos esta fórmula con este comando. Y al ejecutarla podemos obtener este resultado, que es dicha probabilidad. Otra forma de resolver estos problemas es graficándolos. Para eso realizamos las siguientes fórmulas, que son estas. Colocando valores para no igual a 0, ρ igual a 1, comandos como linspace, sqrt y para graficarlos de este comando. Al obtener el gráfico podemos ver que este describe una función de densidad de la variable aleatoria normal x con una media igual a 0 y con una desviación igual a 1. Otro gráfico que lo podemos tener aquí como un ejemplo es este, con nu igual a 3, sigma igual a 2, cambiando valores en las fórmulas antes propuestas para poder ver gráficos diferentes. Esta vez nos muestra distribuciones normales con medias de -3, de 0 y de 3 y con unas desviaciones constantes para las tres curvas normales. Podemos ver también aquí otro gráfico que lo vamos a explicar utilizando estas fórmulas, que este describe distribuciones normales con igual media, que es de 0 y varianzas diferentes, como lo podemos ver aquí, que cambian las gráficas. Para el ejemplo 2.27, el problema nos dice: para una distribución binomial con n igual a 5 y p igual a 0.5, calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Para esto colocamos los valores de la siguiente forma. X es igual de 0 a 5, como nos dio el dato que de n es igual a 5. Para la probabilidad ponemos este comando, que lo podemos ver aquí, y los valores de 0 a 5, 5 y 0.5, como era el valor de p, y para graficar este comando. Al ejecutarlo podemos ver esta distribución de probabilidades de la variable aleatoria x, que lo tenemos aquí como resultados, y en el gráfico obtenemos un histograma. Para el ejemplo 2.28 nos dice: para una distribución binomial con n igual a 10 y p igual a 0.3, calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Para resolver este problema, de igual manera tenemos que poner primeramente las fórmulas. Con el valor de n igual a 10, ponemos x, que va de 0 hasta 10,
y esta fórmula utilizando este comando y este comando para las gráficas. Aquí podemos ver la distribución de probabilidades que se dio aquí con estos valores y representados en un gráfico. Lo podemos ver aquí. Para el ejemplo 2.29 dice calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 caras en 9 lanzamientos de una moneda mediante la aproximación binomial y mediante la normal. Para resolver este problema debemos localizar los datos, que P es igual a 0.5, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y de igual manera 0.5. Esto nos servirá para la aproximación a la binomial y valores como de n igual a 9, de nu es igual a n por p, que es lo mismo que decir 9 por 0.5, que da 4.5, una desviación de la raíz de n por p y por q, que es igual a 1.5. Aquí ya tenemos localizadas las fórmulas. Esta será para calcular una distribución binomial cuadro a cuadro. Esta es utilizada para calcular la distribución binomial acumulada entre los límites superior e inferior. Y esta es que se toman los límites superior e inferior del intervalo para acercarlo a una distribución normal. A continuación vemos los resultados de cada uno. Y se puede observar que utilizando MATLAB no es necesario normalizar, como se acostumbra de manera regular. El ejemplo 2.30 dice: alinear el área bajo la curva normal z es igual a menos 1.20 y z es igual a 2.40. Para resolver este problema establecemos esta fórmula, que y sea igual a norm CDF, los valores dados de 2.4 a 0 y a 1, menos norm CDF de menos 1.2 de 0 a 1, como es una curva normal y las propiedades que hemos enunciado al inicio. Como z está normalizada, se tiene que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Por eso están colocados estos valores en cada valor que nos pidió el problema. Resolviendo esto obtenemos como resultado el 0.8767. El ejemplo 2.31 dice: calcular el área bajo la curva normal a la izquierda de z es igual a menos 1.78. Para resolver este problema colocamos esta fórmula, que y es igual a norm CDF, el valor que nos dio de z menos 1.78, la media de 0 y una desviación estándar de 1. El resultado es 0.0375. Otro problema similar, que es el ejemplo 2.32, dice calcular el área bajo la curva normal a la derecha de z es igual a 1.78. Para ello utilizamos esta fórmula y le restamos el 1 porque está a la derecha de la curva normal, el valor que nos dio de z 1.78, la media de 0 y la desviación estándar de 1.
el valor que nos arroja es 0.0375. El ejemplo 2.33 dice: las estaturas de los varones de la Universidad de Cundinamarca se encuentran distribuidas normalmente con media de 170 centímetros y la desviación estándar de 4 centímetros. Calcular: A. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 1.72 centímetros? ¿Y qué porcentaje de estudiantes tendrá una estatura entre 160 centímetros y 170 centímetros? Para resolver el primero, que dice la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 172 centímetros, utilizamos esta fórmula. Porque está a la derecha de la curva normal y buscamos el valor de 172 centímetros, que tenía una media de 170 y una desviación de 4. Para el literal B, que decir el porcentaje de estudiantes que miden entre 160 centímetros y 170. Colocamos esta fórmula para saber el porcentaje que están entre 170 y 160 centímetros, con una media de 170 para las dos y una desviación de 4. Resolviendo cada uno nos permite analizar que en términos de porcentaje, 30.85% de los estudiantes miden más de 172 centímetros y el 49.38% de los estudiantes miden entre 160 centímetros y 170 centímetros. El ejemplo 2.34 dice: en una distribución binomial de frecuencias donde P es igual a 0.2, encontrar la probabilidad de obtener al menos 10 éxitos en 50 experimentos. Para esto debemos localizar los datos, que la probabilidad de éxito es de 0.2 y la de fracaso, que se denomina Q, es igual a 0.8. Con los experimentos de n es igual a 50, la media de n por p, que sería 50 por 0.2, que nos da 10, la desviación, que es la raíz de n por p por q, que nos da 2.8284, resolvemos con las siguientes fórmulas. Esta que está aquí, YC es igual a norm CDF 10.5 del 10 al 2.8284 que hemos determinado de la desviación. Este es el cálculo utilizando la distribución normal. Y para la siguiente es YC es igual a vino CDF 10.50, que es el número de experimentos, 0.2 la probabilidad de éxito, que es el cálculo utilizando la distribución binomial. Los valores que obtenemos como resultado para la distribución binomial de frecuencias es 0.5836 y para la distribución normal 0.5702. El ejemplo 2.35 dice: si una distribución normal tiene media igual a 20 y desviación igual a 3, encuentre la probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor de 30 o menor de 15. Para resolver esto, tenemos que plantear las siguientes fórmulas. Que y sea mayor a 30 con una distribución normal de CDF utilizando este comando de 30, 21 y 3, y que y sea menor a 15 con una distribución normal
de CDF de 15, 21 y 3. Resolviendo estas fórmulas obtenemos los siguientes valores. La probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor que 30 es 0.9987 y que sea menor que 15, 0.0228. Expresado en porcentaje, obtenemos el valor final, que sería 0.0241, que significa el 2.41%. El ejemplo 2.36 dice: se analizó una muestra de 5 bebidas gaseosas de un mismo sabor y una misma marca y se encontró que su contenido de agua era en mililitros 20, 19, 22, 18 y 22. Obtener el intervalo de confianza al 0.95 para estimar el contenido medio de agua de todas las gaseosas de este tipo. Para resolver este problema utilizamos diferentes fórmulas que están establecidas de la siguiente manera. Para resolver este problema tenemos que encontrar la media muestral, la desviación típica y la interconfianza en una distribución normal que nos indicaba el intervalo de confianza al 0.95%. Resolviendo estos problemas podemos obtener en MATLAB la media muestral, la desviación muestral y la interconfianza. Si se desea calcular el intervalo de confianza al 95% de los valores de una distribución normal que tenga media 0 y desviación 1, la solución consiste en calcular los valores de la inversa de una normal en los puntos 0.25 y 0.975. Así utilizamos las fórmulas aquí establecidas, de que x sea igual a norm im de 0.25, 0.975 con media y desviación de 0 y 1 respectivamente. En el primero vamos a obtener un intervalo de confianza al 95%, que lo obtenemos aquí. Este es en el intervalo donde vamos a obtener una confianza al 95%. El segundo nos permitirá tener un intervalo de confianza al 99%, que está aquí, estos valores. Y el tercero nos permitirá tener un intervalo de confianza al 90% entre estos valores. En el ejemplo 2.37 vamos a realizar algunas introducciones con la distribución, por ejemplo, de y al cuadrado, que es una variable aleatoria continua x. Se dice que tiene una distribución de y al cuadrado con b grados de libertad y su función de densidad está definida por una fórmula ya prevista. En el problema 2.37 dice: hallar la probabilidad para x igual a 2 con una función de distribución acumulada de y al cuadrado y 3 grados de libertad. Luego hacer el proceso inverso, es decir, calcular x dado p. Para resolver tenemos que primero establecer los datos, que nos da los grados de libertad igual a 3, el valor de x igual a 2 y las fórmulas para resolver y al cuadrado, que es esta. Vamos a obtener los valores. La primera nos indica que cómo se calcula la probabilidad acumulada de chi al cuadrado con x igual a 2
y b igual a 3, que son los grados de libertad, y el resultado es 0.4276. El segundo nos indica cómo se calcula el valor de x con la probabilidad calculada de p y 3 grados de libertad, es decir, la inversa. Y el valor del resultado es 2. Gracias.